en particular de los que siguen, los que ven este canal, Canal Ubicón, aquí en una nueva entrega con algo súper importante, súper interesante. El cono que tenía prometido yo para mis alumnos. Estamos repasando ahí estos de los cuerpos geométricos, en particular el cono, que tiene cosas bien simpáticas, bien interesantes, de las cuales podemos hablar, de las cuales podemos trabajar. Y que sin lugar a duda, en algún momento te las van a preguntar, ya sea referente a un problema que tienes que solucionar, determinando el área, el área o el volumen de esta figurita. ¿De acuerdo? Bien, partamos por los elementos que componen este cuerpo geométrico, este simpático y fantástico cuerpo geométrico. Me hice yo con este conito. La verdad es que no tiene tanta altura como el que aparece en el dibujo, pero para efectos del entendimiento de sus partes, empecemos por ahí, sí nos es bastante funcional, ¿ya? Dicho esto, sin lanzar el plumón, profe, dicho esto, vamos a empezar primero, para poder trabajar con las fórmulas, a entender cómo se llaman las distintas partes con las que vamos a trabajar. Entonces, nuestro querido cono tiene una primera parte, podría ser cualquiera la primera, pero voy a hablar de la altura. La altura del cono, visto así, ¿cierto? Esto, la parte circular, la parte de abajo, la base por decirlo así, es el inicio, ¿cierto? Se levanta hasta una altura que es el vértice del cono. Esta altura, ¿cierto? Ahí a la camarita, esa altura, desde la base hasta arriba, nosotros le denominamos altura y a través de la letra, lo definimos a través de la letra H. Importante porque lo vamos a ocupar en alguna fórmula. También es importante destacar en el cono la generatriz. Aquí yo hago bastante hincapié, porque suele equivocarse el alumno diciendo que la altura es lo mismo que la generatriz. No, 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 no. Queridos alumnos, alumnas, la generatriz es la distancia que hay desde el vértice yendo por el manto. Por el manto es como la altura de inclinación. No es así, no es la que hay desde el vértice hasta la base por dentro, sino que es la que está inclinada, la que roza la superficie, ¿ya? Por eso la dibujé aquí. Es esa distancia, desde ahí hasta ahí, de manera inclinada, ¿ok? Entonces, a esa distancia nosotros le llamamos generatriz, también conocida como altura de inclinación. Hay gente, colegas, que le llaman altura de inclinación. Ese es otro elemento importante. Entonces, desde la figura, ahí está, desde el cuerpo en el plano dibujado, esa distancia. Si te das cuenta, la altura es un poquito más pequeña que la generatriz. Y si tú eres suficientemente hábil, que sé que lo eres, te estarás dando cuenta que esto da lugar a un triángulo rectángulo, ¿cierto? Cateto, cateto y la respectiva hipotenusa. Pero en el cono no hablamos de eso porque no tenemos plano ni un triángulo. Y por último, un elemento súper importante, ya algo vieron por acá, desde el centro de la base de mi cono, el centro, hay una línea que va hacia el extremo de la circunferencia. Esta es una circunferencia. A esa distancia, tal como lo tratamos en la circunferencia propiamente, le llamamos radio. Y efectivamente es el radio, ¿ya? Porque es la mitad del diámetro. Es la distancia entonces del centro de la circunferencia hasta el extremo. Perfecto. Visto estos tres elementos, nosotros nos encontramos en condiciones de encontrar algunos
de hacer algunos cálculos. Por ejemplo, si vamos a hablar del área, primero vamos a calcular el área lateral. Dentro de las cosas que piden los profesores, pedimos, ¿cierto?, calcular el área lateral. Voy a ¿saben qué? Escribirlo un poquito más arriba incluso para que lo tengamos siempre a la vista y podamos hacer ejercicios. El área lateral consiste en el área, la superficie que estoy tocando en este momento del cono, no la base. El área lateral es este plano, ¿de acuerdo? En otras palabras, el área total menos el área de la circunferencia es el área lateral, esto, ¿ok? Y la fórmula para calcular el área lateral, estoy un poquito trapicado diría, es pi por r por el radio por g. ¿Ya? Pi por r por a... Oh, que estoy mal. Pi por r por g. El cansancio de día viernes, ¿ves? Me está pillando. Pi por r por g. Entonces, vamos a suponer, ejemplo, aquí mejor, ejemplo. Vamos a suponer que tu profesor, tu profesora te piden calcular el área lateral de un cono con radio R igual a 4 centímetros, recuerda las unidades, presta mucha atención a aquello, y generatriz G igual a 5 centímetros. ¿Ok? ¿Cómo vamos a resolver esto? Recuerda, hay una diferencia, calcular área lateral, porque luego vamos a ver el cálculo del área total. Y cuando hablamos del área, disculpa que sea monotemático o tal vez demasiado majadero, es la superficie de la figura y vamos a interpretar qué significa ese valor. ¿Ok? Entonces, queridos amiguitos, con estos datos, la fórmula en cuestión, vamos a hacer el cálculo. Fíjate, área lateral, esto es lo que estamos calculando, los datos los tenemos aquí, marcamos si quieres. Hay algunos alumnos que prefieren apartarlos, poner los datos primero, ningún problema, y me detengo. El área lateral, si yo desarmo esta figura, la parte de la, justamente de la, estos lados, si yo desarmo esto, me queda esta figura aproximadamente. Algo así. ¿De acuerdo? Esto pertenece a una parte de la circunferencia. Por lo tanto, si está de alguna manera relacionado con la circunferencia o forma parte de la circunferencia, es que sin lugar a dudas siempre vamos a ir a pi. Pi es una constante, un número irracional. No nos vamos a detener en eso, ya podemos investigarlo o lo ves en este mismo canal. Pero pi es una constante que para nosotros, en este video, para este profesor y como lo trabaja con sus alumnos, vale 3,14. ¿Por qué hago este alcance? Porque a lo mejor tu profesor o en algún libro trabaja pi solo como pi. O a lo mejor otro profesor, que yo también lo he hecho con mis alumnos, trabaja con pi igual a 3. Yo lo he visto incluso en ensayos para postular a las universidades. También dice, considere pi igual a 3. ¿Eso lo defines con tu profesor o lo define el libro de donde tú estás realizando ejercicios? En este caso, yo
canal Rubicon, ¿cierto? Prefiero trabajar con el 3,14. ¿Ok? Luego dice, por R. R vale 4 centímetros. Y luego la generatriz, 5 centímetros. Es importante aquí destacar que si la fórmula te la pillas así, sin los signos de la multiplicación, se asume que es una multiplicación. Lo comento porque son preguntas recurrentes en la sala de clase con mis alumnos. Y entonces, si tú calculas, aquí también hay otro tema. El alumno hace 3,14, lo multiplica por 4 y le da un resultado. Y luego vuelve a multiplicar 3,14 por 5. No, chiquillos. 3,14 por 4 da un resultado. Y ese resultado lo multiplicas por 5. ¿Ok? Entonces, si tú multiplicas 3,14 por 4 por 5, bueno, aquí podría ser 4 por 5, 20. 20 por 3,14, ¿cierto? A mí me está dando 62,8 centímetros. Tengo 2 veces centímetros, se conserva esta base, unidades, y se suman los exponentes, por lo tanto es al cuadrado. El área siempre está relacionada con los centímetros, metros, kilómetros, lo que tú quieras, unidades al cuadrado. ¿Por qué? Porque es una superficie. ¿Cómo se interpreta esto? Si tú construyeras, si tuviéramos un cono con estas medidas, 4 centímetros de radio y 5 de generatriz, significa que yo podría alrededor del manto, alrededor del lado, podría poner 62 cuadritos, uno al lado del otro, de 1 por 1 centímetro. Un cuadrito, 2 cuadritos, 3 cuadritos, hagámoslo acá. Un cuadrito de 1 por 1, otro cuadrito, y voy completando cuadritos de 1 por 1 centímetro, 1 por 1 centímetro. Arriba lo mismo. Seguramente aquí arriba me van a caber trocitos. Voy a tener que cortar esos cuadritos y voy a tener que ir haciendo uniones, en fin. ¿Cuántos? Para esta construcción, 62 y un poquito menos de un cuadrito de 1 por 1. Esa es la interpretación. Entonces eso me permite dimensionar cómo es la superficie del cuerpo en cuestión. ¿Ok? Bien, pero ¿qué pasa si ahora el profesor te pide, mira, ¿sabes qué? No vamos a calcular el área lateral, vamos a calcular el área total? ¿Te acuerdas que antes te dije, oye, ¿sabes qué? El área lateral es el área total menos el área de la base, de la circunferencia. Esto lo habíamos restado. Pues bien, si tú te acuerdas, si lo recuerdas, el área de una circunferencia es igual, el área de la circunferencia es igual a pi por r al cuadrado. Por lo tanto, si lo que quiero es calcular el área total, al área lateral le sumo el área de la circunferencia, o sea, pi por r al cuadrado. No es magia, es matemática. Tú puedes entonces, si conoces elementos de álgebra, tú puedes aquí sacar factor común. Lo que se repite, a eso me refiero, el pi y el r. Factorizo pi, r. ¿Qué le falta a esto para hacer eso? Ah, pues la g. ¿Qué le falta a eso? ¿O por cuánto tengo que multiplicar eso para que me dé eso? Solo por r. Unidos por un más. Esa g me quedó muy extraña, así es que ahí sí. Ahí sí. Y entonces, ¿a qué nos enfrentamos ahora?
al cálculo del área total. ¿Ya? Al área total. Lo estamos haciendo para el mismo cuerpo geométrico. Y entonces, el área total va a ser pi. Vamos a ocupar esta fórmula. Esta. Insisto, queridos alumnos, alumnas. Esta fórmula es igual que esto. Para mí, me es más fácil trabajar con eso que con eso. Me simplifica los cálculos. Pero si tú, querido alumno o alumna, de hecho yo sé que lo vas a probar en casa, si tú quieres trabajar con esa, hazlo con esa, no pasa nada. Vamos a llegar al mismo resultado. Es interesante que lo compruebes. Y entonces, pi ya sabemos que es 3,14 por el radio, 4 centímetros por la suma generatriz 5 más radio 4, no sé si estarás de acuerdo, pero a mí me da 9. ¿9 qué? 9 centímetros. ¿Ya? Y entonces, vamos a hacer esta multiplicación, recuerda, 3,14 por 4, el resultado por 9. Y eso, si no lo hice mal, a mí me está dando 113,0404 centímetros cuadrados. Nuevamente, estamos refiriéndonos al área, por lo tanto, son centímetros al cuadrado. Es decir, vamos a cortar 113 cuadraditos de 1 por 1, al menos 113, y los vamos a ir colocando y sabemos con casi a ciencia cierta de que vamos a cubrir totalmente el cono, tanto por abajo como por la parte el lateral, ¿no? Los laterales. Bien. Pero resulta que ahora no te van a pedir el área lateral, sino que te piden calcular el volumen. Tan, 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 tan. El volumen de un cono. Mismos datos, con radio R igual a 4, G igual a 5. Las cosas cambian, esa es la verdad. Las cosas van a cambiar acá. Cambia incluso la fórmula. Y hablemos un poquito del volumen, porque vamos a calcular el volumen, pero bueno, ¿qué es el volumen? ¿Te acuerdas tú qué es el volumen, querido alumno o alumna? Por cierto, la fórmula es 1/3 por pi por la altura, acuérdate de los elementos, por r al cuadrado. Esa es la fórmula. El volumen es el espacio que ocupa este cuerpo. Ya no es la superficie. No son los cuadritos que nosotros íbamos poniendo para ver cuánta superficie ocupa. Ahora, acuérdate, bueno, por supuesto, es un cuerpo hueco. Ya adentro hay nada. Pero vamos a suponer que es macizo, o sea, que dentro sí está lleno del mismo material. Está ocupando un espacio. Ese espacio está en 3D. ¿Te fijas? Este cuerpo sí está en 3D. Y está ocupando un espacio. Ese espacio se conoce como volumen. Y en este caso lo que vamos a calcular van a ser cubos, de, si estamos en centímetros, van a ser de 1 por 1 por 1. 1 por 1 por 1 centímetro. De 1 centímetro cúbico. O sea, tendríamos que coger cubitos de 1 centímetro cúbico, los vamos poniendo, los vamos acomodando, haciendo la circunferencia, después una circunferencia más pequeñita, se van a ir aplanando, qué sé yo, hasta llegar a esta forma, los vamos aplanando, qué sé yo, le damos la forma. Y eso es lo que vamos a calcular. Recuerda, ya no es la superficie, es el espacio que ocupa. ¿Estamos? Cuando calculamos la superficie, aún estamos en el plano, en la dimensión planar.
Pero cuando calculamos el volumen estamos en el espacio, en 3D, ¿ok? Bien, pero aquí surge el primer gran problema, queridos amiguitos, porque resulta que, si bien ya comprendemos lo que es volumen, tenemos los datos, podríamos reemplazar, resulta que no tenemos la altura. Entonces, si tenemos esto, tenemos la generatriz, pero no tenemos la altura. Pues bien, yo la voy a hacer como se dice aquí en Chile, y súper informalmente, yo la voy a hacer como bien corta. Pero si te interesa aprender más acerca de esto, anda a Canal Lubicon, pones Canal Lubicon y agregas Teorema de Pitágoras. Y ahí te explico mucho más en detalle. Si tú te diste cuenta, el profesor algo esbozó antes, vamos a borrar esto. Aquí hay una figura y lo dije a la rápida. Esa figurita no es más que ahí creo que no se nota mucho ese color, ¿cierto? Esa figurita no es más que un triángulo rectángulo. Eso es lo que tenemos nosotros. Super chueco, ahí sí. Esa figura. ¿Ya? Es un triángulo rectángulo. Estoy en el plano hablando del triángulo, ¿ya? ¿Qué tiene que ver el plano, profe, si está hablando del volumen? Porque resulta que ese plano triangular recto me permite a mí llevar esto al contexto del teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque resulta que el radio, ¿cuánto vale? 4. La generatriz la tengo, 5 centímetros, y la altura pasa a ser una incógnita. Pero si tengo el triángulo rectángulo, pues entonces estoy con el teorema de Pitágoras. Y Pitágoras dijo que la hipotenusa, vamos a poner así, elevada a 2 es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Eso dijo Pitágoras. Estos son los catetos. Acá los catetos son h y el 4. 5, si tú conoces un poco del teorema de Pitágoras, 5 es la hipotenusa. Entonces, queridos amiguitos, insisto, si esto te es muy complicado, en este mismo canal te lo explico, Canal Lubicon, teorema de Pitágoras, y hace el análisis el profe. Es decir, esto, el valor de la hipotenusa lo dan. Voy a cambiar de color. 5 al cuadrado. Me dan la hipotenusa, que en este caso es la generatriz. Por el cateto 4 al cuadrado, podría poner la h, pero da lo mismo, queridos amigos. Y el otro cateto es la incógnita. Yo quiero determinar la incógnita. Ah, por eso es que aprendemos ecuaciones, ¿ves? Entonces, este 4 al cuadrado lo paso hacia el otro lado, restando. Eso me da la altura. Sigo hacia acá. 5 al cuadrado es 25, menos 4 al cuadrado es 16, h al cuadrado. 25 menos 16 es 9. Ah, la altura al cuadrado es igual a 9. ¿Cómo saco ese cuadrado? Aplico la raíz a ambos lados, con eso tengo que 3 es igual a h. Es lo mismo esto. Centímetros. ¿De acuerdo? O sea, con estos dos datos, con el radio y la generatriz, puedo determinar el valor del área. Perdón, de la altura. Si tengo la altura y el radio, puedo determinar la generatriz porque es la hipotenusa. Si tuviera la altura y la generatriz, también puedo determinar el valor del radio. No es magia, es matemática, ¿ok? Démosle entonces. Ya sabemos
Vamos a anotar aquí, h es igual a 3 centímetros. Lo bueno es que no tengo que tener una pizarra tan grande, sino que si esta parte la quieres repasar, puedes retroceder el video, ¿cierto? Ahí sí. Entonces, reemplacemos. Ya tenemos los datos que necesitamos. Volumen es igual a 1/3. Profe, ¿de dónde sacó ese 1/3? Es una constante en la fórmula. Siempre va a valer eso. ¿Ya? Pi también es una constante. Siempre va a valer eso. La altura dijimos que era 3 centímetros. Radio. 4 centímetros. Pero están al cuadrado. Al estar al cuadrado, los centímetros al tiro quedan al cuadrado. Te fijas que en este caso, para este ejercicio, si el profe te da este ejercicio y te pide calcular el volumen, la generatriz no te servía. Entonces, aquí, ¿dónde se equivocan los alumnos? Que suelen poner aquí el valor de la generatriz. La generatriz, si te piden el volumen en un problema así, es solo para que puedas calcular la altura. ¿Ok? Entonces, mis queridos alumnos, calculemos volumen. ¿Qué cosas puedo hacer aquí? S3, 3 por 1, 3, y 3 dividido 3, 1. Así que puedo simplificar al tiro eso, ¿cierto? 4 al cuadrado, lo vamos a escribir para que no te pierdas, 3,14 por 4 al cuadrado de 16. Ya tenemos centímetros por centímetro al cuadrado, me da centímetros cúbicos. Volumen entonces es igual, al menos a mí me dio ese cálculo, 50,24 centímetros cúbicos. Interpretando esta información, construya usted cubitos. Bueno, no me quedó muy cúbico, ¿eh? Por ahí más o menos, ¿cierto? Uno de ancho, uno de alto y uno de profundidad. ¿En qué? En centímetros. ¿Cuántos voy a necesitar? Al menos 50 y un poquito más. Menos de la mitad. 50 cubos de 1 por 1 por 1. Y esos van a rellenar, por decir así, mi cono con esas especificaciones. ¿Ya? Te aseguro que eso va a ser así. Bien, amiguitos, en realidad ahora mientras hacía el video, haciendo un recuerdo, ¿por qué tantos errores? ¿Por qué tantas cosas? ¿Y por qué siento como tanto sueño? Claro, hoy día en la mañana me puse mi 4ª dosis de esto para el COVID, ¿ya? Ni siquiera sé qué me puse, pero sé que me puse la 4ª dosis por estar por ser profesor, por estar en educación. Así es que yo creo que de alguna manera afecta el vacunarse, ¿ya? Disculpen los eventuales errores que haya cometido, pero creo que subsané. Si hubiera alguno que no quedó claro, por favor me lo dejan en los comentarios. Y eso, un abrazo, llegamos a los 100. Ojo, por si no me creen. Ah, ¿ves? ¿Ves? Llegamos a los 111.000 suscriptores. Muchas gracias por los comentarios de República Dominicana, España, Argentina. Mis amigos de Argentina se pasan, ¿viste? Con sus comentarios. Gran gente linda. De Perú, de Bolivia, México, mis amigos de México. Un gran saludo a mi comunidad maravillosa de México. Sé que Panamá, me estaba olvidando de Panamá. Costa Rica, no sé si lo dije, Puerto Rico, y en general de donde quiera que... Puerto Príncipe, había alguien de Puerto Príncipe por ahí que me saludó. Yo constantemente estoy levantando esta información a mis redes. Por cierto, sígueme en Instagram. Estoy constantemente, permanentemente publicando acertijos. ¿Para qué? Para mantener en movimiento esto, que la materia gris no afloje, no afloje. Un gran abrazo, se me cuidan, Canal Ubicón. Ya sabes, estudia el cono. ¡Chao! ¡Wow!